Otra mirada. Un podcast para motivar a la Iglesia desde los departamentos. ¿Nos acompañas? Gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Otra Mirada, un programa que, como siempre os digo, intenta acercarnos a nuestros líderes para poder conocerlos mejor y conocer también sus funciones. Hoy tenemos el privilegio de contar en nuestra pecera con el presidente de nuestra iglesia en España, el pastor Óscar López. Muchas gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por recibirme, Esther. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, tengo la costumbre de comenzar estas entrevistas preguntando a los invitados sobre ellos mismos. ¿Quién dirías que es Óscar López? Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? A mí me gusta definirme desde el punto de vista bíblico, tal y como el sumo sacerdote fue presentado por el ángel de Jehová. Es como un tizón arrebatado de un incendio, ¿no? Así lo leemos en Zacarías. Soy el producto de la gracia, el producto de la misericordia, y eso me ha permitido ser padre, ser esposo, ser pastor. Así que bueno, lo que soy es gracias a Dios y no significa que lo que soy esté en un proceso terminado, ¿no? Sigo en un proceso de crecimiento, pero soy lo que soy, como dice Pablo, por la gracia de Dios. Así que un tizón arrebatado de un incendio, es alguien que se siente rescatado y querido por el Señor. Uh-huh. Háblanos un poquito de tu familia, porque conocemos a las personas también en su hábitat, digamos, ¿no? En su familia, sí. En su hogar. Pues bueno, estoy casado con Nancy. Nancy y yo nos casamos en el año 97. Llevamos 26 años casados. Y fruto de esa relación pues tenemos 3 hijos maravillosos que viven y estudian en Argentina. Ezequiel, Nehemi y Jairo, ya con sus edades, con sus desafíos, con sus proyectos. En la actualidad también acogemos a 2 pequeñitos en acogida permanente, así que somos papás de 5 personas. Desde los 23, casi 24 años que tiene Ezequiel hasta los 2, casi 3 años que tiene Bárbara, ¿no? Así que somos una familia muy numerosa, con nuestros desafíos, con nuestras luchas, pero con el privilegio y el placer de ver crecer a nuestros 5 hijos, ¿no? Muy contentos. Qué bonito tiene que ser eso, ¿no? De poder acoger permanentemente, porque les das una segunda oportunidad a esos niños. Eso sí, es muy bonito. O sea, Barbie, que es la pequeña, está con nosotros desde que nació, va a cumplir ahora en agosto 3 años, y Mateo, que es el hermanito mayor de Barbie, vino a casa hace ya, pues no sé si tiene 4, pues vino hace 2 años a casa. Son hermanos de la misma mamá, y nosotros tenemos el privilegio de acogerlos a los 2 y completar estos 5 hijos a nuestro cargo. Y bueno, pues eso, estamos viviendo una segunda juventud, pero bueno, pues con los desafíos de la paciencia y los desafíos del aguante y de la resistencia un poquito más tocados, ¿no? Un poquito más mermados. Pero sí estamos contentos de vivir con ellos. Somos sus papás, para ellos no hay otros papás, ¿no? Así que con nuestros defectos y con nuestras historias, ellos son las personas a las que más quieren, a su papá y a su mamá. Qué bonito, qué bonito. Sí. Bueno, otra pregunta para conocerte más en profundidad. ¿Qué te gusta y qué te disgusta, así a nivel general? Muy bien. ¿Qué me gusta? Hay muchas cosas que me gustan. Disfruto mucho encima de la bici, me gusta mucho pedalear, me gusta salir a recorrer caminos, a pensar. Me gusta mucho eso, es una cosa que disfruto mucho. Me gusta mucho el verde, la montaña. Me gusta mucho, en España mi lugar favorito sería Asturias. Es un lugar en el que cada vez que puedo me pierdo. Me gusta mucho esa sensación de pequeñez que hay en los montes, ¿no? El perderte por ahí. Me gusta mucho estudiar la Biblia. Y no lo digo solamente porque sea algo que tengo que hacer porque soy pastor. Me gusta estudiar. Cuando me regalan una Biblia, me regalan un mundo. A mí me encanta el recibir Biblias nuevas porque las puedo trabajar. Es como que me desafía mucho. Así que me gusta mucho eso, me gusta la gente, me gusta estar al servicio de las personas. ¿Qué me disgusta? El fanatismo, por decirte algo. Hay otras cosas que me disgustan, pero quizás algo con lo que con lo que lo llevo muy mal es el fanatismo, la gente fanática, la gente que por encima de las personas y por encima del sentido común y por encima del mensaje del Evangelio y por encima de la definición máxima del carácter de Dios, que es el amor, ponen normas, reglas, costumbres. No, es que a Dios esto no le gusta, y en realidad lo que están imponiéndote es lo que a ellos les gusta, los deja de gustar. Eso no lo llevo demasiado bien, ¿no? La gente fanática que hace daño y que desfigura el carácter de Dios, ¿no? Eso no
no lo llevo bien, esas cosas. Es complicado llevarlo. Sí, no lo llevo bien. Sí. ¿A qué edad supiste que querías ser pastor y por qué justamente esa profesión? Sí, yo soy consciente de querer ser pastor a los 16 años. Y tengo que decir que siempre he tenido una sensibilidad especial hacia Dios. No he sido diferente ni mejor que nadie, pero he tenido una sensibilidad especial hacia Dios. Y analizando mi pasado, yo siempre pienso, quizás él no lo sabe, ¿no? Pero para mí mi padre fue una persona muy especial. Mi papá, que es el hermano mayor de muchos hermanos y que tuvo unas circunstancias muy difíciles en su vida, cuando él entró en la iglesia, él entró muy comprometido. A mí siempre vi en mi padre una persona ilusionada con el deseo y la vocación de servir a los demás, y dentro de su falta de preparación, porque es una persona que no tuvo la oportunidad de formarse, pues en esa España en la que él se crió, ¿no? Él tuvo que emigrar del sur de España hacia el norte, hacia Barcelona, pues tuvo que trabajar muy pronto. Pero cuando entró en la iglesia, yo me acuerdo el esfuerzo que para él suponía preparar un sermón. Y siempre diré que viviendo en una casa muy pequeñita, en un piso muy pequeño en Barcelona, mi habitación daba a la cocina. Estábamos muy cerca en mi habitación de la cocina, y recuerdo los viernes por la noche, después de semana de trabajo de mi padre, el viernes por la noche en la máquina de escribir, que muchos no sabrán ni lo que es, pero la máquina de escribir es un ordenador arcaico sin pantalla, ¿no? En el que metías el papel y yo me acuerdo de mi padre, el esfuerzo y la lucha. Yo era consciente, siendo pequeño, de la lucha que suponía para mi padre preparar un sermón, ¿no? Y recuerdo sus oraciones y su propia frustración ante el desafío de que al día siguiente, y ya avanzaban las horas, tenía que predicar. Entonces a mí me marcó mucho eso, el ver a mi padre luchando en oración, ¿no? Luchando con el Señor para preparar un sermón. Al día siguiente verlo predicar siendo consciente, primero, de lo poco que me había dejado dormir, ¿no? Con la máquina de escribir y con sus lamentos y sus luchas, pero al verlo a mí me enamoró la figura de mi papá predicando. Bueno, el tiempo que él estuvo en la iglesia pues fue un tiempo en el que yo valoré mucho el que los viernes él fuera a la iglesia, cuando lo habitual es que poca gente fuera porque es más cómodo no ir. A veces era difícil ir, ¿no? Porque toda la semana trabajando, pues él era de los pocos que siempre iba a la iglesia. A mí me gustó mucho eso, su compromiso, su pasión. Y bueno, no sé si lo sabe o no, pero él fue muy importante en mi decisión. Es como que aspiré a ser como él, ¿no? En este sentido. Así que sí, yo diría, después hay otras personas a las que agradecer y han pasado pastores por mi vida y amigos y demás, ¿no? Pero bueno, yo desde aquí quiero dar un testimonio de lo que fue mi papá, ¿no? Bueno, decides a los 16 años que quieres ser pastor. ¿Y cómo recuerdas tus años de estudiante de teología? Pues lo recuerdo con cierta nostalgia, ¿eh? La época de estudiante es muy bonita. Quizás no la disfrutas tanto cuando eres estudiante, pero después, cuando dejas de serlo, te das cuenta de que quizás fue el mejor momento de tu vida, ¿no? Sí. El estar en las aulas, compartir con los compañeros, el crecer tanto en el aula, con el conocimiento y con las herramientas, que en aquel momento tampoco servías cuánto te iban a servir o si te iban a servir o no. Simplemente las adquirías porque era la obligación. Tenías que superar los requisitos académicos y los cumplías y punto, ¿no? Pero la convivencia en el internado, la convivencia en la iglesia, las semanas de oración, el deporte, lo recuerdo de forma muy, muy bonita. Después tuvimos la oportunidad y el privilegio, hablando de teología, ¿no? Estudiamos primero en Sagunto y después fuimos a Colons y fuimos recién casados. Si nos casamos el 1 de junio del 97, el 5 de junio ya estábamos Nancy y yo trabajando en Colons, ¿no? Esos 2 años en la iglesia hispana de Ginebra, ahí en Suiza, fronteriza con Colons, ¿no? Con el seminario, con la facultad ahí en Francia, fueron maravillosos. Recién casado, jóvenes, una iglesia súper acogedora, un montón de gente de nuestra edad. Entonces los recuerdo muy bonitos, con mucha nostalgia, porque hay muchos compañeros que ya por lo que sea no están. Uh-huh. Y también pues el hecho de que todavía hay compañeros con los que estudié que siguen en el ministerio. Y eso me emociona, ¿no? Me entusiasma ver que han pasado los años, y han pasado en nuestro caso pues ya muchos años, pero seguimos ahí firmes, ¿no? Así que los recuerdo con mucha ilusión. Esos años fueron muy bonitos.
Qué hermoso, sí, señor. ¿Y cómo definirías tu ministerio durante todos estos años de servicio a la Iglesia? Porque llevas unos cuantos. Pues comencé en el 99, así que este es mi año 24, y yo utilizaría la palabra feliz. Yo he sido muy feliz siendo pastor. ¿Cómo lo definiría? Pues ha sido un ministerio bonito. No exento de problemas o desafíos o dificultades, pero sí un ministerio feliz, de crecimiento. O sea, no soy el que fui, tampoco pretendo ser lo que seré porque quiero seguir creciendo, pero lo definiría como una experiencia muy bonita. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu trayectoria un poquito? Pues he estado en esta iglesia, en aquella, me acuerdo de tal. Pues esto siempre es bonito recordar, ¿no? Y conforme vas cumpliendo años, vas metiendo más en la mochila. Empezamos en el 99, como te decía, viniendo de Colons, nos fuimos a vivir a Barcelona y ahí nos llamó el pastor Alberto Guaita por si queríamos irnos a una campaña en Toledo. Estábamos abriendo obra, así que con el pastor Carlos Rando y con un equipo de personas, entre las cuales quiero mencionar a mi hermano y a mi amigo Paco Pepe, pastor allí en Barcelona, pues estuvimos juntos, ¿no? Yo tenía, en este momento estaba con Nancy, mi esposa, Ezequiel recién nacido, estaba mi cuñada Ana, que vivía con nosotros, así que fue una experiencia muy bonita. Estuvimos unos meses en Toledo, nos fuimos a vivir a Galicia y fue nuestro primer destino pastoral y pues desde aquí un homenaje a mi compañero, al pastor Peiró, que ya falleció recientemente. El pastor Peiró fue una delicia de persona, un compañero al que fue un placer servir. Un pastor con experiencia, un pastor muy cercano, muy relacional, que lo hacía todo sencillo. No era un hombre que se complicara la vida, pero con él fue un placer porque me presentó esa cara amable del ministerio. Nada de políticas, nada de historias, nada de complicarse la vida. Y bueno, pues es un pastor al que estoy deseando volver a abrazar en el reino de los cielos, ¿no? Al pastor Peiró. Ahí tuvimos la oportunidad de estar en Galicia, entonces es La Coruña, Temple, Ferrol y Boiro, que son mis primeras 4 iglesitas, ¿no? Ahí trabajé como jóvenes, pero también tuve el privilegio de pastorear de forma específica y especial la iglesia de Ferrol. Un recuerdo entrañable y un distrito ideal para empezar el ministerio. Gente súper amable, súper comprometida, gente muy humilde. Hace 2 semanas estuve en Ferrol, pues el recuerdo de una iglesia muy entrañable, ¿no? Con sus desafíos y con sus luchas, pero una iglesia en la que aprendimos a amar. De ahí salimos a La Rioja y fuimos pastores en Logroño y Calahorra y bueno, pues fue mi primera experiencia distrital solo como pastor. Ahí estuvimos unos años, ya habría mucha gente a la que mencionar y por eso no quiero hacerlo, ¿no? No quisiera cometer la injusticia de dejarme a nadie, pero sí que es verdad que el pastor compañero era un anciano de iglesia, Pascual Soret, ¿no? Que fue un hombre que me ayudó mucho, ¿no? Ahí conocí también a Samuel, que lo tenemos aquí en Home Media como director de Home Media. Tuve el privilegio de bautizarle junto a su familia, una familia preciosa, pero Mapi, mamá de Anduriña, de Noemí, de Débora, ¿no? Una mujer extraordinaria. En fin, sería injusto seguir mencionando nombres porque me olvido de gente y no quiero hacerlo, pero fue una experiencia muy bonita, una iglesia preciosa, la de Calahorra, Logroño, una iglesia que cuando llegamos era un grupo familiar, que nos reuníamos en un piso, me acuerdo, en la calle Duques de Nájera. Nos reuníamos allí y pasamos de ser 14, 15 personas a pasar a ser más de 100. Wow. Fue una época en la que crecimos muchísimo, llegamos a comprar un local que hoy sigue siendo la iglesia, el lugar en el que se reúne la iglesia de Logroño. Bueno, de ahí Jonathan Tejel me llamó para ser su adjunto en el departamento de jóvenes y por circunstancias nunca llegué a serlo porque cuando me habían aprobado ser su adjunto o cuando me iban a aprobar ser su adjunto, a él lo llamaron a la conferencia general y se fue a trabajar con jóvenes, así que pasé de no ser adjunto a ser el director de jóvenes. Wow, y fue una experiencia preciosa. 7 años estuve en el departamento de jóvenes. Después del departamento de jóvenes, pues el Señor me regaló, y no puedo decirlo de otra manera, la experiencia maravillosa de ser pastor en Castellón. Entonces alterné ser pastor de Castellón con ser pastor de Oropesa. Después un tiempecito serví a los jóvenes en Lepanto, después estuve en la Vall d'Uixó y después ya terminé siendo pastor de Sagunto. Y en estos 5 años que fui pastor de Castellón, alterné con diferentes responsabilidades iglesias que acabo de mencionar, pero sí que he de decir que sin despreciar a nadie y sin
pero Castellón fue una iglesia que me marcó. Al ser 5 años pastor de esa iglesia, allí aprendí muchísimo y tengo mucho que agradecer a la iglesia, la paciencia, el cariño, las experiencias que vivimos juntos. Fue una experiencia muy bonita. Y en el año 2017, pues bueno, la iglesia en la asamblea me llamó a servir en la presidencia, y en el año 2022, el año pasado, pues la iglesia consideró el volver a llamarme, y bueno, pues estoy en el segundo año del nuevo quinquenio y hasta que Dios quiera, ¿no? Pero sí, esta es un poco mi trayectoria. Quizás la he hecho un poco larga, pero precioso. Son 24 años. Precioso, porque así vemos pues cada sitio y también conocemos un poco más, ¿no? O recordamos personas, pues sí, pues es fulanito en tal iglesia, ¿no? Sí, esto es muy, muy hermoso. Ahí están en mi corazón, ¿eh? Todas las iglesias por las que he pasado, claro, gente a la que he servido. Te marca, te forma. Sí, gente a la que quizás no supe ayudar en su momento y que ahora lo haría de una forma diferente. Ahí están en mi corazón. Es la trayectoria de un ministro, de un pastor, que aprende a servir a la vez que la iglesia le enseña a amar, a perdonar, a tener paciencia, ¿no? Así que cada experiencia es una experiencia de aprendizaje que yo valoro mucho. A veces nos parece como que los pastores son los que marcan un poco las iglesias y a los miembros, y no somos conscientes de que las iglesias y los miembros también damos forma un poco a los pastores, sin duda, ¿no? Nos marcamos mutuamente, es una familia, Así es. Es un crecimiento juntos, ¿no? Muy bonito. Sí. Bueno, como director de JAE, yo me acuerdo de aquella época, y seguro que Aitor también, ¿qué aprendiste como director de JAE? Porque claro, de pronto de adjunto, toma, a director. Bueno, aquello lo primero, debe ser muy gordo, ¿no? Lo primero que aprendes en JAE es a saltar al vacío. Wow. Es como que no te lo esperas, y lo primero que yo aprendí es salta y Dios ya sabe. Te coge. Dios sabe. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Mira, mirar a los ojos a los jóvenes, ¿no? Decirles de forma intencional que Dios los ama, que Dios los ha creado con un propósito, ver vidas cambiadas, saber que es un material la juventud, y son personas tan moldeables, tan influenciables. Se puede hacer tanto con la juventud tiene tanto potencial. Entonces, ¿qué aprendí en JAE? Pues a servir a los jóvenes, a respetar que son personas con decisión, que son personas con voluntad, que son personas con potencial, que no son el futuro de nada, sino que son el presente, y que es un presente precioso, con sus luchas, con sus dificultades, con sus desafíos. A cada joven en el lugar en el que está. No, los jóvenes no son todos iguales. Hay jóvenes que tienen hogares estructurados, y hay jóvenes que viven en hogares que son un desastre. Hay jóvenes que son brillantes en el estudio, hay jóvenes que no están capacitados o no están predispuestos al esfuerzo de estudiar. Pero sí, yo aprendí mucho porque cada joven nos aportó mucho. Ser intencional, ¿no? Es decir, la juventud no tiene por qué solamente definirse por el entretenimiento. ¿Qué es lo que me gusta o lo no me gusta? ¿Qué es lo que me entretiene o no me entretiene? Sino decirle al joven, no, escucha, hay algo mejor, ¿no? ¿Qué te conviene o qué no te conviene? Y ver que los jóvenes aprecian eso, lo aceptan. Aprecian el hecho de que tú los trates no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Esto es algo que yo aprendí con ellos y que disfruté muchísimo. Sí. Wow. Me aportaron mucho, ¿eh? La juventud fue una época, fueron 7 años súper bonitos. La época de la ilusión, de la valentía, de ¿no? todo, sí, de la locura. De la locura. Una maravilla. Son muy adelante. Inagotables. Inagotables. Son inasumibles al cansancio. O sea, es una maravilla. Y eso también supongo que agota un poco, ¿no? Sí, 7 años, tú acabas hecho polvo y ellos siguen como el primer día. Sí. Bueno, y como pastor de iglesia, ¿qué aprendiste? Oh, esta sí, pregunta, resumido. Claro, es que si no nos va a cortar el micro Aitor, ¿no? Pero ¿qué aprendí como amar a la gente? Muy bien. A conocer a la gente, a no juzgar a las personas. Y si alguna de las personas con las que trabajé me está escuchando, sigo aprendiendo. Quiero decir, no por cada iglesia desde mis orígenes, pero incluso en Hospitalet, cuando era simplemente un joven, ¿no? Vas creciendo conforme vas madurando en Cristo. Sí. Entonces yo me identifico mucho con Pablo, y cuando Pablo habla de la iglesia, habla de la gente a la que ama. Y yo he aprendido a amar a la gente. Incluso personas que me hicieron mucho daño y que me lo pusieron muy difícil, que las hubo en las iglesias, son gente que me desafió a depender más de Dios. Y no estoy diciendo que esa gente sea necesaria, simplemente estoy diciendo que incluso esas personas yo aprendí a amarlas. Quizás no a todas, porque hubo personas que no tenían un buen espíritu, pero aprendí en la iglesia a sistematizar los sermones, a ser intencional,
a ser sensible a la realidad de las personas. No todos están en el mismo punto espiritual. Así que aprendí mucho el feedback cuando tú te expones a predicar, que la gente te diga, con no el halago, ¿no? Oh, pastor, qué bueno es, eso a mí no me ha servido mucho nunca, pero el hecho de que la gente es sensible, pastor, esto me ha ayudado por esto, y este enfoque quizás a mí me ha encantado el aprender con ellos. Entonces, mi última etapa como pastor, pues es lo que te digo, ¿no? Fueron las iglesias de Sagunto y Castellón, y el recuerdo que tengo es de gente hermosa, gente fiel, gente comprometida. Y eso lo atesoro como pastor. Gente a la que es un placer servir. Uh-huh. Sí. La verdad es que sí. ¿Y qué estás aprendiendo ahora como presidente? Supongo que se aprenden cosas diferentes en cada etapa, ¿no? Sí. ¿Qué estoy aprendiendo como presidente? ¿No? A ser paciente, a no precipitarme. Yo entiendo que la trascendencia que tenga un fallo mío ahora es mucho más amplia que la que pudiera tener cuando quizás estás en un aspecto del ministerio que es un poquito más anónimo, menos trascendente, menos visible. ¿Qué estoy aprendiendo? A trabajar con mi vulnerabilidad, a trabajar con la exposición. A mí me molesta, me incomoda, no sé si me molesta, me incomoda ser centro de atención. Yo por mi carácter y mi forma de ser puedo asumir la predicación porque sé que hablo en nombre de Dios, pero no llevo demasiado bien el hecho de que viene el presidente, y es como que estoy incómodo en la exposición. Entonces estoy aprendiendo a gestionarlo. No me quejo, O sea, quiero decir, al final, cuando leo a Pablo, dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mi condición. No sé vivir en la abundancia, en la pobreza. Y acaba diciendo él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues yo estoy aprendiendo a vivir en Cristo esta experiencia de ser presidente o de servir en la presidencia, porque no es lo que soy, sino la función en la que sirvo. Así que, bueno, pues estoy aprendiendo a gestionar la visibilidad, estoy aprendiendo a aprovechar el hecho de que tengo una mayor exposición para, a través de esa exposición, llevar a más personas al conocimiento de Cristo. Estoy aprendiendo a hacer eso, ¿no? Y lo estoy disfrutando. También es verdad que gente como vosotros, Home Media, ayuda mucho, porque el hecho de que yo tenga un cargo que es visible me permite, a través de este medio, pues poder llegar a más gente con el Evangelio de Cristo, que es lo que me ha transformado a mí y lo que me da esperanza. Entonces, esto es lo que estoy aprendiendo, a trabajar con equipos, trabajar con personas, a trabajar en las instituciones, a ver realidades muy distintas, a ver a la iglesia no por lo que es, porque a veces solamente hacemos caso a los que más gritan. Sí. Pero hay mucha gente que no grita y está en la iglesia también. Uh-huh. Así que estoy aprendiendo mucho. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito, porque ya conocemos un poco mejor a Óscar, ahora vamos a conocer un poco mejor ese servicio, esa presidencia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de un presidente de unión? Y en primer lugar, a lo mejor deberíamos ver la organización y la estructura de nuestra Iglesia mundial. Tenemos la conferencia general, las divisiones, las uniones. ¿Cómo se articula todo esto un poquito? Porque la Iglesia Adventista tiene una fórmula un poco diferente de otras iglesias, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, y siempre lo hemos considerado así, ¿no? Recibimos como adventistas el privilegio de recibir mucha luz en cuanto al conocimiento de la verdad, de la Biblia, uh-huh. Pero a la vez también recibimos una forma de organización que, llevada en el espíritu, es es imponente, y de hecho yo tengo mucho diálogo con compañeros de iglesias evangélicas. Pues estoy con personas que trabajan para CLIE, que son presbíteros, ancianos en iglesias bautistas en Madrid, trabajo con Sociedad Bíblica, estoy metido con la FEREDE, y os digo que el mundo evangélico, el mundo protestante, con sus peculiaridades y con sus idiosincrasias, tienen una cierta admiración de la organización adventista. Nosotros somos una iglesia representativa e interdependiente. En nuestro caso, en España, somos la unión de iglesias, en otros lugares hay unión de asociaciones o de conferencias, ¿no? Nuestro formato es la unión de iglesias, quiero decir, al final nosotros presidimos o nosotros estamos al servicio de las iglesias que hay en España, las 160 iglesias o comunidades que hay en España, unión de iglesias. A la vez pertenecemos a la división intereuropea,
que trabaja con todos los países del sur de Europa, ¿no? Desde Alemania, Rumanía, Bulgaria, Chequia, en fin, todos los países mediterráneos, Italia, Francia, España, Portugal, en fin, ahí estamos todos juntos, ¿no? Entonces pertenecemos a esta división. Y la relación con la administración de la división es muy buena, es excelente. Tenemos el privilegio de tener muy buena relación. Hoy en día el idioma que nos vincula a todos o que nos permite comunicarnos es el inglés, que parece mentira que en ninguno de nuestros 13 países de la división el inglés es el idioma oficial, y sin embargo el idioma que usamos para hablar es el inglés, y el hecho de que la mayoría podamos hablar este idioma nos permite entendernos un poquito mejor. No siempre ha sido el caso en Europa porque somos muy diferentes los del norte al sur, pero nos entendemos, nos valoramos, nos apoyamos, hay mucha solidaridad. Y voy a poner un ejemplo ahora que me haces esta pregunta, voy a poner un ejemplo. En la época del COVID hubo países cuya repercusión económica en el tiempo de COVID no notaron, incluso algunos a pesar del COVID crecieron en fidelidad, crecieron en diezmos, crecieron en ofrendas. Bueno, los países que crecieron determinaron por decisión propia ser solidarios con los países a los que el COVID había afectado más, que éramos en aquel caso Italia y España. Pues oye, qué bonito, ¿no? La solidaridad, el cómo somos interdependientes, cómo nos ayudamos unos a otros. Entonces los países ricos ayudaron a los países más pobres en la época de mayor dificultad. Bueno, y finalmente todos pertenecemos a lo que es la Conferencia General, que se reúne cada 5 años en Asamblea Mundial para tomar ciertas decisiones que vertebran o de alguna forma orientan o le dan sentido pues a la misión, que es de lo que se trata en todo el mundo. Así que esto es lo que te puedo decir. Hay interdependencia, es representativo. Al final las iglesias locales se sienten escuchadas en las asambleas nacionales que deciden el Consejo de la Unión. El Consejo de la Unión depende de una administración que está al servicio de la división, y así vamos subiendo de nivel, ¿no? Es muy bonito esto, ¿no? El que se escuche en las iglesias. O sea, no es que haya alguien que manda sobre las iglesias, sino que en realidad las iglesias expresan, ¿no? Y al final es lo que ellas quieren, ¿no? Sí. Esto es muy hermoso. Sí, o sea, nosotros que hemos sido llamados a servir y que somos más visibles, yo lo digo delante del Señor. Cuando Jesús dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Cuando Jesús pone el ejemplo de lo que son los discípulos de Cristo, que hemos sido llamados a servir, igual que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Más allá de la percepción que puedan tener muchas personas, el cargo no define al hombre, sino que el deseo de servir llena de sentido al cargo. Así que es muy bonito. Yo creo que nosotros hemos sido llamados no a enseñorearnos, no a mandar, no a recibir aplausos, sino a servir. Lo hacemos dentro de nuestra torpeza lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Así que yo me siento muy feliz de que mis compañeros, a los que conozco personalmente, saben por qué están aquí, para qué están aquí, y estamos al servicio de la Iglesia y de la misión. Así que bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, ¿sí? Estupendo. ¿Qué hace exactamente un presidente de Unión? Esta es la siguiente pregunta y tiene tela. Pues viajar mucho. Sí, ¿no? Viajar mucho, atender muchos procesos administrativos. Y es verdad que cuando vas a la definición de funciones del presidente en el reglamento o en los estatutos, cuando tú fijas, hay muchas palabras técnicas, ¿no? Pero al final, fíjate, lo voy a resumir así, el presidente preside. Oscar, qué a gustito te has quedado. Es que ese es el tema. Es como que el presidente convoca, preside el Consejo Ejecutivo, el presidente preside los consejos de los patronatos o consejos directivos de las instituciones. El presidente tiene esta capacidad, el voto de calidad, que es cuando en caso de empate desempata. Es decir, hay muchas funciones que tienen que ver con el carácter administrativo. Velar por la buena marcha de la economía junto al tesorero, velar para que todo sea conforme al reglamento. Lo bonito del presidente es que trabaja con un equipo de personas que están todos con la misma intención, ¿no? El secretario que es
un poco el secretario, además se le llama secretario ejecutivo, ¿no? En el sentido de que finalmente el secretario es el que vela para que todos los procedimientos sean los correctos, ¿no? Entonces el presidente tiene un carácter más bien representativo, es un liderazgo, es como yo siempre digo, ¿no? Dentro de un equipo ejerces un liderazgo que no siempre es administrativo, sino que a veces es espiritual, ¿no? Ujú. Es visionario, apoyas, supervisas, en fin. En una sociedad presidencialista como es nuestra Iglesia, es un cargo de representación. Frente a las iglesias evangélicas, el presidente de la Unión de Iglesias Adventistas en España es, bueno, muchos de ellos la única percepción que van a tener del adventismo es el que tú les puedas dar, ¿no? Frente a las autoridades, pues bueno, pues también un papel representativo. Finalmente no soy la Iglesia, pero de alguna forma su visión de la Iglesia va a ser determinada por la vinculación que tengan conmigo. Así que es representativo y es ejecutivo. Sí. Wow, qué responsabilidad. Sí. Bueno, la función del presidente tiene, por supuesto, un aspecto administrativo, como nos estás contando, muy importante. Pero para los departamentos y las iglesias el presidente es su pastor, su referente, ¿no? Como comentabas. ¿Qué ofrece en este sentido la presidencia departamentales e iglesias? ¿Qué crees que esperan ellos de ti? Vale, entonces nos centramos, Esther, en la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta es ¿qué crees que ellos esperan de ti? Y después tú decías ¿y qué ofrecen? Vamos a empezar por, vale. el ¿qué crees que esperan de ti? Uh-huh. Pues cercanía, apoyo, visión, diálogo, muy bien, dirección. Esto es lo que esperan de mí. Y tú dices ¿y qué ofreces? Pues dentro de mi torpeza lo que intento ofrecer es eso, cercanía, apoyo, visión, diálogo, dirección. Uh-huh. A veces hay que corregir, pues oye, con cariño acercarse al compañero, al departamental, al pastor, intentar corregir, pero sobre todo es eso, dialogar. A veces en el diálogo el hecho de que se sientan escuchados por ti, ¿no? Ellos que llevan la carga muy, muy específica, ¿no? El hecho de que tú les puedas dar apoyo, que les puedas dar visión, que les puedas dar una orientación y ¿qué te parece si vamos por aquí, vamos por allá? Pues eso es muy importante, ¿no? Yo me siento súper privilegiado de trabajar con el equipo de personas con las que trabajo en el día a día, ¿no? O sea, como he dicho ya, ¿no? El secretario, Josué, que es una persona extraordinaria, Marc, el tesorero, las compañeras con las que formamos equipo, que son Olga, más asociada al tema de secretaría, Livia, más asociada al tema de tesorería, Richard, que es el ministerial, en fin, todos los compañeros, ¿no? Gabriel, que es un gran amigo, Gabriel, que está responsable de lo que es la misión, la visión de la Iglesia en cuanto al crecimiento, Jonathan Bosquet con sus desafíos en jóvenes, en fin, Maijo en familia, infancia. No quiero olvidarme a nadie, ¿no? Pero trabajar con Saray en salud, con Mercedes en Ministerio de la Mujer, con Joan en educación, mayordomía o responsable de la vida cristiana. En fin, cada área, ¿no? Con la que trabajamos, cada responsable de departamento, cada responsable de institución, cada director de colegio, es una bendición. Esperan de mí lo que intento ofrecerles, ¿no? Y no siempre lo consigo, ¿vale? Tampoco es que vamos a decir que todo va bien, pero esperan de mí lo que intento de verdad con todo el corazón ofrecerles. Uh-huh. Supongo que este cargo, que es un privilegio y una enorme responsabilidad, no debe ser nada fácil a nivel personal. ¿Qué es lo más difícil? Bueno, hay muchas cosas que son complicadas y antes de contestar vuelvo a enmarcar todo, ¿no? Y el texto que es tan bonito, lo tengo aquí en mi Biblia, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Si Pablo, apedreado, perseguido, juzgado, naufragado, si él no se queja, vamos a enmarcar esto. ¿Qué es lo más difícil? A mí me cuesta la sobreexposición. Vale. Me llevo mal el halago, el aplauso, el hecho de que esto es muy peligroso para mí. Es muy peligroso y no lo llevo bien. Me gusta servir y usar los dones que Dios me ha dado, pero el peligro de eso es que es muy visible. O sea, cuando estás en la iglesia local, bueno, tu contexto es uno muy determinado. Cuando estás en la unión, pues es un poco más visible. Así que para mí, pues el llevar la vida familiar... Eso estaba pensando, a nivel familiar tiene que ser muy complicado, ¿no? Conciliar la vida familiar es complicado y lo es mucho para mi mujer, para Nancy, ¿no? El hecho de que finalmente hablamos de la acogida y decimos qué bonito es y qué loable lo que hacéis, sí, pero lo hace ella. O sea, claro. Es que realmente
uno intenta ayudar, pero también ha de reconocer, ¿no?, que cuando uno viene de la oficina después de un día con 100.000 historias, con tensiones, con dificultades, que las hay, no vamos a disimular, llegas a casa y no estás con la fuerza necesaria como para aportar, ¿no? Así que, ¿qué es lo difícil? Conciliar la vida familiar. ¿Qué es lo difícil? El llevarlo, el ser lo suficientemente dependiente como para no decir esto ya lo sé, ¿no? Llevas, en nuestro caso, este es mi 7º año, pues, oye, escucha, como la primera vez. No, nunca sientas como que esto, porque en cuanto sientes que lo sabes hacer, metes la pata. Y meter la pata en una responsabilidad más visible implica una mayor trascendencia. Así que el temor y temblor, como dice Pablo, para hacer las cosas bien. ¿Qué es lo más difícil? Pues eso, el dejarse llevar por el aplauso, por el orgullo, el olvidarte que hay tu primer hogar, o sea, tu primera iglesia es la familia. Eso es lo más difícil. Encontrar tiempo para ti, encontrar tiempo para hacer deporte, encontrar tiempo para descansar de forma adecuada, alimentarte bien. Son cosas que son complicadas, son desafíos y que los llevamos como podemos. Madre mía, sí. Difícil. ¿Cómo es la vida espiritual de un presidente de Unión para poder dirigir a toda una iglesia nacional? ¿Cómo es la vida espiritual de un presidente de Unión? Pues la misma que un pastor, y la misma que un director de jóvenes, y la misma que un miembro de iglesia. Es decir, nosotros tenemos que vivir del Espíritu y tenemos que priorizar. Uh-huh. A mí me gusta leer la Biblia, y me gusta mucho leer la Biblia, pero me ha gustado mucho leer la Biblia siendo estudiante de teología, me ha gustado mucho leer la Biblia como pastor, me ha gustado mucho leer la Biblia como director de jóvenes, y me gusta mucho leer la Biblia ahora como presidente. ¿Cómo es la vida espiritual? El tema es, ¿qué pasa cuando no tienes vida espiritual? Ahora sí. Uh-huh. Pues que es mucho más trascendente. O sea, es que se te nota. Tú no puedes dirigir, no puedes dar, no puedes dar buenos consejos. Vas a la iglesia y si estás vacío, ponte a predicar. Claro, no puedes. Es que ha sido una semana muy dura, es que no he tenido tiempo, es que no he priorizado bien, es que ponte a predicar, ponte a intentar ser una bendición para una iglesia que lo que necesita es el Espíritu y tú estar vacío. Es muy complicado. Así que, ¿cómo tiene que ser la vida de un cristiano? Llena. Hoy leía un texto que dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Este concepto, Colosenses 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Uh-huh. Cuando dice, tenemos la mente de Cristo, somos personas llamadas a ser espirituales. Bueno, pues cuanto más visible sea tu cargo, cuanto más visible sea tu responsabilidad, cuanto más trascendencia tenga el servicio al que Dios te ha llamado, más abundante tiene que ser la palabra en nosotros, más vacíos del yo. Así que mi vida espiritual es de dependencia absoluta, porque yo he visto lo que significa el ser Óscar, el que va a los lugares. No llegas a ninguna parte, no aportas nada. Si no vas con la frescura de la presencia de Dios en tu vida, tu cargo, en lugar de ser una bendición, no es más que un absurdo teatro. Así que mucha dependencia, mucha necesidad del Espíritu, de leer, de estar lleno de la presencia de Dios. Así que eso, y también eso le doy gracias a mi mujer, ¿no? A Nansita, que ella entiende que no es solamente el tiempo que paso haciendo trabajo, haciendo cosas, es el tiempo que paso invirtiendo en prepararme para esas cosas que tengo que hacer, ¿no? Así que bueno, esto es lo que te contestaría, Esther. Mucha necesidad. Sí, mucha necesidad, mucha dependencia. Sí. Bueno, cuéntanos alguna de las ocasiones en las que has notado de manera especial la dirección o la presencia de Dios en tu liderazgo. Es una muy buena pregunta y siempre he notado la presencia de Dios. A veces la presencia de Dios es el silbo apacible, es lo imperceptible. A veces son las pequeñas cosas. A veces hemos visto la presencia de Dios cuando ante una situación complicadísima el Señor nos ha dirigido. Yo no voy a mencionar nada espectacular, porque en realidad sería injusto mencionar lo espectacular cuando en el día a día es cuando Dios trasciende, es cuando Dios hace cosas, ¿no? Pero sí que puedo mencionar que en nuestra época de servicio desde la presidencia hemos vivido el COVID, el cierre de las iglesias, el fallecimiento de hermanos, el hecho de sentir que Dios ha estado con nosotros, que ha arropado a su iglesia, que ha arropado
a nuestros pastores que lo han pasado mal, que muchos han caído en depresión, que han tenido procesos de ansiedad que son normales, porque dice la Biblia, ¿no? El apóstol dice, ¿quién no sufre y yo sufro por él? ¿No? Los pastores han sufrido mucho el vacío de las iglesias, el no poder estar cerca de su gente, de los hermanos. Entonces, el ver cómo Dios nos ha sostenido y cómo ha prometido que aunque los movimientos finales sean rápidos, siempre estará con nosotros hasta el final del mundo. El verlo de forma práctica. Es como si el COVID fuera una preparación, un ejemplo, una antesala de lo que nos espera. Pues oye, en ningún momento nos hemos sentido solos, ¿no? Esto en épocas como COVID, pero desde el principio siempre Dios ha estado con nosotros, ¿no? Momentos en los que tienes que preparar un sermón delicado y el Señor te bendice en el espíritu y te da las palabras correctas, te da el texto que encaja. Momentos en los que has podido acompañar a un pastor presa del desánimo y has visto cómo en Cristo esa persona ha sido restaurada. Momentos en los que has intervenido en iglesias que estaban crispadas por frustraciones, divisiones o enfrentamientos y el Espíritu Santo ha apaciguado los ánimos y ha habido reconciliación y ha habido perdón. Bueno, pues todos los momentos en los que Dios interviene son momentos que uno tendría que destacar y agradecer, ¿no? Así que muchos momentos de esos, muchos. Finalmente ver una persona que se entrega a Jesús, ver una persona que pide perdón, ver una persona que se arrepiente, que cambia su vida, la entrega al Maestro. Todos esos momentos son milagros. Sí. Lo son, sin duda que sí. Bueno, ya que te tenemos aquí, voy a aprovechar un poquito para tomar el pulso de nuestra iglesia. A ver qué te parece. ¿Cómo valoras a nuestra iglesia en España? ¿Cuáles dirías que son nuestros puntos fuertes? Empecemos por lo bueno. Vale, empecemos por lo bueno. Entonces, ¿cómo valoras a nuestra iglesia en España? Hay un texto bíblico que siempre menciono y has dicho que empecemos por lo positivo. Pero fíjate, Jesús dice, porque desde los días de Juan el Bautista, el reino está lleno de violencia y los violentos lo arrebatan. La iglesia no es la gente que grita. La iglesia no es la gente que está todo el día quejándose. La iglesia no es solamente las personas que son cizañeras y que vienen para dividir. Hay mucha gente muy fiel en la iglesia. Hay gente que es muy buena en la iglesia. Hay gente que ama al Señor en la iglesia. Hay mucha gente que da su vida, no por la iglesia, sino por la misión de la iglesia, que es predicar el Evangelio, compartir a Jesús. Así que, ¿qué puntos fuertes tenemos? Cada persona fiel es un punto fuerte. Cada persona que desde su silencio, desde su pequeñez, desde el anonimato, están sirviendo al Maestro. Quizás la iglesia no los vea, pero Jesús los ve. Entonces, para mí, y en este momento aprovecho para agradecer a todas aquellas personas que, de forma sencilla, están enamoradas de Jesús y enamoran a otros de ese Jesús. Y de eso la iglesia está llena. Quizás no son los que más protagonismo tienen, quizás no son los que más ruido hacen, pero esa gente son la gente a la que es un placer servir. Así que eso es lo que diría. La iglesia española está llena de gente fiel, de gente que ama al Señor. No todos, pero sí muchos. ¿Y nuestras debilidades? Ya hemos visto alguna. Nuestras debilidades en el siglo malo en el que vivimos, y esto es un texto bíblico, ¿no? El siglo malo en el que estamos, nuestras debilidades son la apatía espiritual, la falta de compromiso, los muchos vientos de doctrina que soplan para aquí y para allí, la falta de conocimiento bíblico que hay lamentablemente en las iglesias, mucha gente que no lee, no profundiza, solamente escuchan lo que otros ya han masticado. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Hay mucha gente fanática en la iglesia. Y cuando digo fanático significa que a cada evento que ocurre, a cada situación, le dan una trascendencia escatológica y son conspiracionistas y son gente que tergiversan el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es relacional, es amor, es perdón, es ser amable. Hay gente que se pasa todo el día mirando para la derecha o para la izquierda. Y cuando digo derecha o izquierda me refiero al Vaticano o Estados Unidos. Pero donde hay que mirar es al corazón. Y yo entiendo que las circunstancias del mundo y que el nuevo orden mundial y que la Agenda 2030, yo no le quito importancia a nada, pero hay gente que vive obsesionada con lo que pasa afuera y pierde de vista lo que está pasando dentro. Y es que Jesús dijo, escucha, mira, tú quieres ayudar a tu vecino que tiene una paja en el ojo, quítate tú la viga. Quítate tú la viga. Entonces, el soplo del Espíritu, a mí las debilidades de la iglesia es que en las iglesias, lamentablemente,
o en la iglesia adventista en España, pero como en otras partes, hay mucha gente que no ama al Maestro, no ama a Jesús, no lo conoce. Y esto creo que es la mayor debilidad que tiene la iglesia, gente que se esconde. Hay una frase que dice un pastor, dice, el mejor lugar para esconderse de Dios es la iglesia. Bueno, pues esto es algo que también nos afecta a nosotros. Uh-huh. De hecho, no sé, morimos mañana y Jesús ya ha venido para nosotros, en el sentido de que cuando abramos los ojos, así que estar pensando en el futuro, pues el futuro puede no llegarte. Así El futuro es importantísimo, ¿no? Pero la Biblia siempre nos dice que hoy es el día de la salvación. Claro. Ahora. Y fíjate, yo no me salvo por cuánto sé del futuro, me salvo por cuánto conozco y cuánto me parezco a Jesús. Sí. Entonces yo puedo pasarme toda la vida hablando de los demás y siempre estar señalando conspiraciones, y yo no quiero ofender a nadie, porque esto es parte de nuestro ADN como adventistas, pero hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados a levantar a Jesús. Uh-huh. Nuestro evangelio tiene que ver con Cristo. Y esto no significa predicar simplemente la gracia. La gracia siempre es transformadora. Sí. La gracia me encuentra donde estoy y me lleva a ser como Jesús. Yo no puedo justificar el que yo soy pecador y seguiré pecando hasta que Cristo venga y esta es mi condición. No, en Cristo hay poder para vencer. Esto lo tenemos que dejar claro, pero es que es en Cristo, el énfasis es en Cristo. Uh-huh. Entonces yo no puedo predicar sobre la victoria a no ser que primero levante a Jesús. Y yo creo que en nuestra iglesia hay muchas personas que predican sermones, no mencionan a Cristo ni una sola vez. Pero han mencionado al Papa 200 veces, y al político de turno 600 veces, y a los jesuitas que se infiltran en la iglesia, pero a Jesús no lo mencionan. No hay poder en un evangelio que excluye a Cristo de la predicación. Bueno, esta es mi forma de ver, no quiero ofender a nadie, pero cuando decimos cuáles son nuestras debilidades, una iglesia que mantiene a Cristo llamando a la puerta, pero no le abre la puerta, es una iglesia que no vale para nada. Uh-huh. Y esta es una debilidad que como laodicenses debemos reconsiderar qué lugar ocupa Cristo en nuestra iglesia. Uh-huh. Me gusta mucho eso que has dicho, es relacional, lo más importante, nuestra relación con Cristo. Todo lo demás, sí, está muy bien, pero después, primero nuestra relación con Cristo. Es así. Y que nos transforme esa relación con Cristo. Claro. ¿Cómo vamos a cambiar la iglesia si no cambiamos cada uno, no? Es así. Difícil. Y vamos terminando ya, porque el tiempo se nos escapa. Un sueño para la iglesia adventista en España. ¿Te imaginas un lugar, Esther, en el que cuando una persona viniera de visita dijera, wow, así que esto era el evangelio? Una iglesia que se ama, una iglesia que se perdona, una iglesia que es consciente de que somos humanos, que nos vamos a equivocar, que caminamos con la mirada puesta en el cielo, pero que estamos todavía en la tierra, que somos gente de carne y hueso, pero que nos entendemos, nos sostenemos, nos apoyamos. A mí me gustaría el sueño, ¿no? El sueño es que cuando mi primo, ¿no?, que vive en Barcelona, me pregunte, ¿y vosotros los adventistas cómo sois? Yo le podría decir, oye, pues ven y ve. Ven y ve, comprueba por ti mismo lo que está pasando. Me encantaría que en Huelva, en Sevilla, en Badajoz, en cualquiera de nuestras iglesias, que cuando una persona entrara dijera, wow, se nota que han estado con Jesús. Y eso multiplicaría. Donde hoy hay una conversión, habrían 100. Entonces, ¿qué me gustaría? Que el crecimiento fuera fruto de un encuentro genuino, personal con Cristo. Que creciéramos no por estrategias humanas, sino por el poder del Espíritu. Que la iglesia se multiplicara porque el Espíritu no hace más que meternos gente a la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, que la iglesia creciera no fruto de estrategias, sino como poder y milagro del Espíritu. Ese es el sueño para mí en primer lugar, desde luego para mí y para la iglesia. Qué bonito, Óscar. Ojalá sea así. Amén. Por eso oramos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España, por habernos acompañado en el programa de Otra Mirada de hoy. Nos has explicado muchas cosas, nos has permitido conocerte un poquito mejor y la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias. Y bueno, amigos, nos despedimos ya, pero ya sabéis que os esperamos en el próximo programa de Otra Mirada. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.